3 cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina, en medio de la selva colombiana. Los convirtieron en piezas de ajedrez, utilizadas en un juego político sangriento entre 2 países y un grupo terrorista. Estuvieron secuestrados durante 18 días. Nadie los rescató. Y cuando por fin aparecieron sus cadáveres, ni Ecuador ni Colombia supieron explicar qué fue lo que realmente pasó. Esta es la historia de una negociación que fracasó. Un crimen que cruzó fronteras y el precio que se paga por buscar la verdad. En el mundo de los secuestros y el terrorismo, esto se conoce como una prueba de vida. Un vídeo enviado por los captores para demostrar que sus rehenes siguen vivos. Un rayo de esperanza, por mínimo que sea. Una señal de que, quizás, todavía hay margen para negociar. Pero al mismo tiempo, también es una forma de tortura psicológica. Una amenaza brutal, dirigida a las familias y a los gobiernos. Los 3 hombres que aparecen en ese vídeo son Javier Ortega, periodista de 32 años, Paul Rivas, fotógrafo de 45, y Efraín Segarra, conductor de 60 años. Formaban parte de un equipo de prensa del diario El Comercio, uno de los más antiguos y respetados de Ecuador. Y hay que decirlo claro, no eran soldados, tampoco eran espías. El único armamento que llevaban encima era una cámara, un bolígrafo y una libreta. Herramientas para hacer lo que sabían hacer mejor, buscar la verdad. Pero en marzo de 2018, su trabajo los llevó directo a una trampa mortal en plena zona fronteriza. El 3 de abril, el canal RCN de Colombia emitió un vídeo de 22 segundos. Ese vídeo era la prueba de vida, la confirmación de que estaban vivos. Y fue como una bomba. El impacto sacudió a toda América Latina. Lo que comenzó como un secuestro se convirtió en una crisis nacional. Una crisis que puso a temblar a 2 gobiernos. Esta es la verdadera historia del fracaso de unas negociaciones, del poder limitado del Estado y del precio altísimo que a veces se paga por buscar la verdad en los lugares más peligrosos del planeta. Un crimen real en el que las víctimas parecían haber sido abandonadas en una tierra sin ley. Para entender todo lo que ocurrió y por qué todo salió tan mal, tenemos que adentrarnos en el mundo oscuro y violento de la frontera entre Ecuador y Colombia. Y si quieres apoyar nuestra misión de contar estas historias que importan, dedícanos un segundo y suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver. Ahora sí, vamos a descubrir cuál fue su última misión. Una misión que empezó como un reportaje sobre la violencia y terminó convirtiéndolos a ellos en protagonistas del horror. El precio de la verdad. Para entender por qué estos 3 hombres estaban en un lugar tan peligroso, hay que mirar el contexto político y de seguridad que vivían Colombia y Ecuador en el año 2018. Todo empieza en 2016, cuando el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz histórico con las FARC, la guerrilla de izquierda más grande y antigua de América Latina. Miles de combatientes depusieron las armas. Se encendió una gran esperanza de paz. Pero no todos dentro de las FARC estuvieron de acuerdo. Varios grupos, sobre todo aquellos vinculados al narcotráfico, se negaron a desmovilizarse. Y así nacieron las disidencias. Grupos armados que ya no luchaban por ninguna causa política, sino que funcionaban como bandas criminales organizadas. Controlaban rutas de contrabando de cocaína y utilizaban el terror para proteger sus intereses económicos. Uno de los más peligrosos de estos grupos operaba en la frontera sur de Colombia. Se hacía llamar Frente Oliver Sinisterra y estaba liderado por Walter Arizala, un excomandante de nivel medio de las FARC, un hombre brutal, temerario, conocido por su alias, Guacho. Guacho, ecuatoriano de origen colombiano,
había convertido la zona fronteriza entre la provincia de Esmeraldas en Ecuador y Nariño en Colombia en su reino personal. Ese corredor era clave para el tráfico de drogas hacia el Pacífico. Y a comienzos de 2018, para demostrar su poder y resistir la presión de las fuerzas de seguridad, su grupo lanzó una ola de atentados. Coches bomba explotaron en lugares como San Lorenzo, Mataje y Viche. Objetivos: puestos policiales y bases militares ecuatorianas. El resultado: muertos, heridos y una tensión extrema en toda la región. Y justamente por eso fue que El Comercio decidió enviar un equipo de periodistas al lugar. Javier Ortega, reportero de investigación con experiencia en temas de seguridad. Paul Rivas, un fotógrafo apasionado con una mirada única para capturar la verdad detrás de cada imagen. Y Efraín Segarra, conductor de 60 años, curtido en 1000 misiones difíciles y respetado por todos. Su objetivo era documentar la violencia en la zona fronteriza, entrevistar a los habitantes, hablar con las autoridades y entender el impacto real de estos ataques. Una misión necesaria, una misión valiente, pero también una misión en el lugar más peligroso del planeta. La mañana del 26 de marzo de 2018, el equipo de periodistas, a bordo de una camioneta del periódico, se dirigió al pueblo fronterizo de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Aquella zona era considerada una zona roja, un territorio donde el Estado apenas tenía presencia. Allí, la ley no la dictaban las instituciones, sino las armas de los grupos armados ilegales. Pasaron por un puesto de control militar ecuatoriano. Los soldados, al verlos, les advirtieron con firmeza. Lo que había más adelante era extremadamente peligroso. Les recomendaron no seguir. Pero ellos eran periodistas. Y como periodistas, tenían un compromiso con la verdad. Así que decidieron continuar. Fue una decisión valiente. Una decisión que mostraba su entrega absoluta al oficio. Pero también una decisión que selló su destino. A tan solo unos kilómetros del puesto militar, en un camino de tierra, desolado, su vehículo fue interceptado. Desde la espesura de la selva, apareció un grupo de hombres armados. Eran miembros del Frente Oliver Sinisterra, los hombres de Guacho. El secuestro fue rápido, preciso, implacable. Los sometieron. Les confiscaron los teléfonos, las cámaras. Y poco después, los cruzaron por el río que marca la frontera. Los llevaron al otro lado, a territorio colombiano. Un lugar donde el ejército ecuatoriano ya no podía hacer nada. En cuanto la redacción de El Comercio perdió todo contacto con el equipo, sonaron todas las alarmas. Avisaron de inmediato a las autoridades. Y en ese instante, comenzó oficialmente una crisis de rehenes. Una cuenta atrás que nadie sabía cómo iba a terminar. Los días que siguieron fueron 18 jornadas de angustia, de negociaciones a contrarreloj, de una esperanza frágil que poco a poco se fue convirtiendo en desesperación. El gobierno de Ecuador, bajo el mando del presidente Lenín Moreno, reaccionó creando de inmediato un comité de crisis. Pero se enfrentaban a un enemigo cruel e impredecible. Un hombre que lo único que buscaba era demostrar su poder. Se habló incluso de un intento de rescate, planeado para el 28 de marzo. Pero nunca llegó a concretarse. O bien fracasó o se canceló a última hora. Un detalle que evidenciaba la confusión y la falta de control desde el principio. Mientras el gobierno intentaba manejar la situación con discreción, la sociedad ecuatoriana no se quedó callada. Comenzó una campaña poderosa en redes sociales, bajo el hashtag Nos Faltan 3, que significa Nos Faltan 3. Miles de personas exigían acciones firmes y, sobre todo, transparencia.
La presión pública crecía. Y el 3 de abril, Guacho jugó su carta más fuerte. Publicó un video. El famoso video de la prueba de vida. En las imágenes se ve a Javier Ortega leyendo un comunicado, obligado por sus cautivos. Las exigencias de Guacho eran claras y profundamente políticas. Exigía al gobierno ecuatoriano la liberación de 3 miembros de su grupo que estaban presos en cárceles del país. Y también exigía que Ecuador cancelara un acuerdo de cooperación antiterrorista con Colombia. Era una negociación directa. Estado contra grupo armado. Y los periodistas convertidos en peones de un tablero político despiadado. Las negociaciones se llevaron en secreto. El gobierno ecuatoriano pidió a los medios no difundir demasiados detalles. Dijeron que era para proteger la vida de los rehenes. Pero esa decisión fue muy polémica. Muchos periodistas, y también los familiares de los secuestrados, creyeron que se estaba intentando encubrir información. Se supo que en el proceso intervinieron mediadores internacionales como la Cruz Roja, pero la coordinación entre Ecuador y Colombia dejaba mucho que desear. Ecuador apostaba por el diálogo. Colombia, en cambio, intensificaba las operaciones militares en la frontera para dar con Guacho. Esa falta de sintonía, esa dualidad, probablemente envió mensajes contradictorios y complicó aún más la situación. Guacho, mientras tanto, seguía enviando comunicados por WhatsApp, ponía plazos, lanzaba amenazas, porque para los grupos terroristas demostrar autoridad es clave. Y cuando sienten que no se les hace caso, o que están acorralados por el ejército, entonces actúan de la forma más extrema. Y eso fue exactamente lo que terminó pasando. Las negociaciones fracasaron por completo. Y hasta el día de hoy, la razón exacta de ese fracaso sigue siendo un misterio. ¿Acaso el gobierno ecuatoriano se tomó realmente en serio la posibilidad de un intercambio de prisioneros? ¿O fue simplemente demasiado lento, demasiado indeciso? ¿Y qué hay de Guacho? ¿De verdad quería negociar? ¿O solo usó a los periodistas como escudos humanos? Son preguntas que probablemente jamás tendrán una respuesta clara, ni completa. El 11 de abril, un comunicado del grupo de Guacho llegó a varios medios de comunicación colombianos. En ese mensaje aseguraban que habían asesinado a los 3 rehenes. La razón, según ellos, eran las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Colombia y la negativa del gobierno a cumplir sus demandas. La noticia cayó como un mazazo. Ambos países quedaron paralizados por el impacto. El gobierno ecuatoriano, en un primer momento, se negó a confirmar nada. Dijeron que no había pruebas suficientes y lanzaron un ultimátum. Dieron 12 horas a los secuestradores para demostrar que los rehenes seguían con vida. Pero ese plazo se esfumó en un silencio absoluto. Un silencio que dolía. Un silencio que lo decía todo. Finalmente, el 13 de abril de 2018, el presidente Lenín Moreno apareció en televisión nacional. Su voz era grave, su expresión rota. Y confirmó lo peor. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra habían sido asesinados. Ecuador entero se sumió en una mezcla de rabia y de luto. Y el dolor se extendió rápidamente por todo el continente. Periodistas de distintos países salieron a las calles, no solo para llorar a sus colegas, sino para denunciar el fracaso de los gobiernos. El Comité para la Protección del Periodista, el CPJ, calificó lo ocurrido como un verdadero shock, un ejemplo devastador del deterioro de la seguridad para la prensa en América Latina. No pudieron proteger a 3 ciudadanos, 3 hombres,
que solo querían contar la verdad. Tras confirmarse la muerte de los 3 periodistas, se puso en marcha una operación militar conjunta a gran escala. Ecuador y Colombia unieron fuerzas. Movilizaron a miles de soldados con un solo objetivo: capturar a Huacho y desmantelar el Frente Oliver Sinisterra. La cacería se extendió durante meses. Un despliegue enorme por la selva densa y peligrosa del departamento de Nariño en Colombia. Y finalmente, el 21 de diciembre de 2018, las fuerzas de seguridad colombianas anunciaron que habían localizado y abatido a Walter Arizala, alias Huacho, en una operación militar en la zona de Tumaco. El principal responsable de los asesinatos había caído. Pero su muerte no trajo todas las respuestas. Tampoco alivió el dolor, porque los cuerpos de los 3 periodistas no aparecieron de inmediato. Tuvieron que pasar varios meses. No fue sino hasta finales de junio, gracias a labores de inteligencia y una búsqueda constante, que los encontraron. Estaban enterrados en fosas clandestinas en un paraje remoto del territorio colombiano. El 25 de junio de 2018, el Instituto de Medicina Legal en Cali confirmó oficialmente sus identidades a través de pruebas de ADN. Pero incluso con los cuerpos recuperados, el caso sigue dejando muchas preguntas sin respuesta. Un caso sin resolver, en lo que respecta a las responsabilidades políticas de ambos estados. ¿Había otra forma de salvarles la vida? ¿Fue un error mortal priorizar la vía militar y mantener en secreto las negociaciones? ¿Qué ocurrió realmente durante los contactos confidenciales con los captores? ¿Quién tomó las decisiones clave en aquellas horas críticas cuando aún había esperanza? Preguntas que siguen atormentando a las familias de las víctimas y a toda la comunidad periodística de América Latina. El asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra dejó una lección dolorosa. Una lección que nadie quería aprender, pero que no podemos olvidar. Es un recordatorio brutal del riesgo que asumen los periodistas en todo el mundo, sobre todo cuando ejercen su labor en zonas de conflicto o en territorios dominados por el crimen organizado. No llevaban armas. Lo único que tenían era la verdad. Y a veces, en entornos hostiles, la verdad puede ser lo más peligroso de todo. La historia de estos 3 hombres es un ejemplo de coraje, de entrega absoluta al periodismo. Fueron hasta el rincón más peligroso del mapa, para contarnos lo que estaba pasando en un lugar olvidado por el mundo. Y pagaron con su vida por cumplir esa misión. Este caso también puso en evidencia el fracaso de los estados, su incapacidad para proteger a quienes informan y su falta de preparación para gestionar crisis de rehenes de forma transparente y efectiva. Las consecuencias políticas fueron enormes. Ecuador incluso decidió suspender su papel como garante en las negociaciones de paz entre Colombia y la guerrilla del ELN. Porque la responsabilidad no termina con el que aprieta el gatillo. También recae sobre quienes toman decisiones, en oficinas cómodas desde las capitales. Decisiones que pueden sellar el destino de vidas humanas. La historia con mayúscula recordará los nombres de Javier, Paul y Efraín como un símbolo de sacrificio por la libertad de prensa. Y mientras sigamos haciendo preguntas incómodas, exigiendo transparencia y reclamando justicia, sus muertes no habrán sido en vano. Aún quedan muchos expedientes abiertos, muchas historias de personas que lo dieron todo por la verdad. ¿Cuál de ellas quieres que investiguemos en el próximo vídeo? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y nos vemos muy pronto
en un nuevo episodio de Expedientes de casos y eventos históricos sin resolver.